Entonces, ahora nos vamos a ir al 2 romano. Vamos a ampliar un poquito para que se note mejor. Entonces, en el 2 romano, fíjense, nos está pidiendo completar, ¿no es cierto? Hay algunos espacios en blanco. En algunos ejercicios nos está pidiendo, fíjense, el exponente, ¿no es cierto? Y en algunos otros ejercicios nos está pidiendo la base, especialmente en los últimos. Entonces, a ver, iremos por orden. Vámonos al ejercicio número 13. Tenemos la multiplicación de tres potencias. Observen, les voy a marcar. En esta parte izquierda, ustedes tienen tres potencias, ¿no? Se están multiplicando. Observen también las bases de estas potencias. Fíjense que las bases son iguales. Estarán ustedes de acuerdo conmigo, ¿no? Lo vamos a resaltar para que se note mejor. Fíjense. Las tres potencias tienen la misma base, que es 4. Y en este tipo de ejercicios ahora me está dando el resultado, ¿no? Me está dando el resultado. Y fíjense, el resultado también lleva la misma base, ¿no? Que es 4. Entonces, con esas condiciones yo tengo que poder determinar el exponente, en este caso de la segunda potencia. ¿Cuánto será este exponente? ¿Qué número va a ir ahí? ¿Será un número positivo? ¿Será un número negativo? Eso es lo que tenemos que determinar. Según la propiedad, yo voy a sumar todos los exponentes, entonces voy a decir lo siguiente. El primer exponente, 4, ¿no es cierto? Más un número que no conocemos, ¿no es cierto? Más el tercer exponente, que en este caso es 3. Esos son los tres exponentes, ¿no? Y el resultado de toda esta operación me tiene que dar negativo 3. Si aplicamos las propiedades de signos de la adición y sustracción, recuerdan que cuando yo estoy sumando y restando, el signo del mayor es en el que va a ir en el resultado, ¿no es cierto? Entonces, como acá mi resultado es negativo, entonces eso significa que el número que va a estar acá dentro, obviamente que tiene que ser negativo y tiene que ser mayor a la suma de 4 más 3. Probaremos con el 10. Negativo 10 nos dijo, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a probarlo. Colocaríamos entonces acá dentro negativo 10. Obviamente que tiene que estar dentro un paréntesis para no tener el choque de signos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Le vamos a quitar, digamos, el paréntesis que está obviamente en esta parte. Ahí. Quitándole el paréntesis, entonces tendría 4. Como tengo más delante del paréntesis, entonces directamente no cambia el signo, más 3, ¿de acuerdo? Eso tendría que darme el resultado menos 3, y evidentemente, ¿no es cierto? Si hacen ustedes el hombrecito, suman los positivos, tendríamos 4 más 3, 7, y restando de los negativos, que sería el 10, entonces evidentemente nos va a dar negativo 3. Entonces está correcto, ¿no es cierto? Está verificado. La respuesta correcta debería ser acá negativo 10. Ahí está. Ese sería entonces el exponente para que se cumpla esta igualdad en este ejercicio. A ver, el ejercicio 14, nos iremos. Bueno, acá obviamente que vamos a aplicar la misma propiedad, ¿no? La propiedad número 3, porque tengo la multiplicación de potencias que tienen también la misma base, ¿no? Si ustedes observan, todas las bases son 5, ¿de acuerdo? Y en el resultado también se está colocando la misma base que 5. Entonces, de hecho, es la propiedad número 3. Negativo 1, correcto. Ahorita vamos a hacer la verificación y se van a dar cuenta que evidentemente es negativo. Entonces, iremos colocando acá. Negativo 1. Haremos pero la prueba. Yo voy a hacer la suma de todos los exponentes y esta suma me tiene que dar, obviamente, 4, ¿no es cierto? Vamos a marcar los exponentes para que no se pierdan. Entonces, tengo 3, 2, menos 1, y eso tiene que ser igual a 4, ¿no? Esa suma. Entonces haremos la prueba en esta parte. Aquí un poquitito lo organizaremos. Utilizaremos asterisco. Entonces voy a ir sumando los exponentes que están en color amarillo. Tendría 3 más 2 más el siguiente exponente, que sería menos 1. Podemos utilizar paréntesis. Y esto vamos a verificar que nos dé 4. ¿De acuerdo? Entonces le quitamos el paréntesis, fíjense. Le quito el paréntesis, me queda menos 1. Tendría que ser igual a 4. Y verificamos. 3 más 2 me da 5. Y si a 5 le quito 1, entonces está verificado, ¿no? La respuesta era entonces menos 1. Bien, el ejercicio número 15. Esta vez, si observan, ya no tengo multiplicación, ¿no? Esta vez tengo una división de dos potencias. Tengo que observar la base. Les dije que la base siempre es una referencia para ver qué propiedad voy a utilizar.
o las bases son iguales o los exponentes son iguales, ¿no es cierto? Una de esas dos posibilidades. En este caso, entonces, observen las bases, ¿no? Las bases son iguales, ¿no? En este caso, las bases son 12. Entonces, vamos a ir a buscar enseguida alguna propiedad que nos va a permitir resolver este ejercicio. Ahí está, observen las bases, son negativo 12, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué propiedad nos serviría? A ver, pensaremos un poquito. Tenemos varias propiedades, ¿no es cierto? Bueno, aparentemente la que nos va a servir es la 4. Ustedes estarán de acuerdo también conmigo. ¿Por qué? Porque en esta propiedad, como son las bases iguales y estoy en una operación de división. Entonces, debo recordar que los exponentes en este caso se restan. Cuando es multiplicación de potencias de base igual, se suma. Pero cuando es división, se resta. Entonces, esto lo vamos a escribir de la siguiente manera. Voy a resaltar los exponentes con los que voy a trabajar, ¿no? Hay un exponente que no conozco. Después tengo un exponente que es 4. Esta resta de estos dos números me tiene que dar como resultado 2. Lo voy a poner de esta forma para que se ubiquen mejor. Fíjense. Entonces, va a entrar un número que no conozco todavía. Lo vamos a poner en un recuadrito. Ese número que no conozco menos el otro exponente, que sería en este caso 4, me tiene que dar como resultado 2. Eso es en realidad el ejercicio lo que me está pidiendo. Entonces es obvio, ¿no? Es obvia la respuesta, en este caso tiene que ser 6 y ahí verifica, ¿no es cierto? Porque 6 menos 4 me da 2. Entonces ya tenemos este resultado también. Podemos anotar acá 6. ¿De acuerdo? Bien, para el ejercicio 16, chicos, a ver, les voy a ampliar un poquito las propiedades. ¿Qué propiedad ustedes utilizarían? Tengo una potencia, fíjense, que sería 3 al cuadrado, que está elevado a un exponente, ¿no? Y aplicando la propiedad del resultado me sale 3 elevado a la menos 12. ¿Qué propiedad creen que nos puede servir de las 8 que estamos manejando? La 7, mister. La 7. ¿Están de acuerdo? Porque la propiedad número 7, bueno, se llama potencia de potencia. Entonces, esa es la propiedad que vamos a utilizar. Recordemos entonces esta propiedad un poquitito. Si tenemos potencia de una potencia, entonces se copia la base y los exponentes tienes que multiplicarlos, ¿no es cierto? Por eso está apareciendo acá m por n. Entonces vámonos al ejercicio. Según esta propiedad, entonces el ejercicio se va a convertir en lo siguiente. Ustedes van a observar. Yo tengo el primer exponente que es 2, ¿de acuerdo? Ese 2 multiplicado por el otro exponente que no lo conozco, puedo utilizar un recuadrito todavía acá. Aquí va a entrar un exponente que no lo conozco, pero ese resultado de esa multiplicación es un dato. ¿Están de acuerdo? Es decir, es conocido, ¿no? Ese resultado me tiene que dar negativo 12. Entonces vayan pensando cuál será el numerito que tiene que ir de ahí. A ver, ¿qué número multiplicado 6, por mister. 2? Muy bien. Negativo Negativo 6. 6. Muy bien. Entonces, hacemos también la verificación. Voy a anotar acá negativo 6, fíjense. Más por menos me va a dar menos. Hasta ahí todo bien. Y 2 por 6 me va a dar 12. Entonces, ya está. Ya lo tenemos también resuelto. Acá vendría negativo 6. ¿De acuerdo? Ya, a ver, ustedes resuélvanlo el ejercicio 17 y me dicen cuánto sería la respuesta. La propiedad va a ser la misma que el ejercicio 16 porque también tenemos potencia de potencia. Entonces, el ejercicio en realidad se puede representar de esta manera, fíjense. Yo tengo el exponente 5. Según la propiedad se va a multiplicar con otro número entero, obviamente. ¿No es cierto? Eso me dice la propiedad. Multiplicas exponentes y obviamente el resultado en este caso me está dando el ejercicio, ¿no? El resultado sería negativo 10. En eso se resume el ejercicio, ¿no? Es decir, ¿qué número multiplicado por 5 me va a salir negativo 10? ¿De acuerdo? Entonces la respuesta estaba correcta, era negativo 2. Bien, el ejercicio 18 tenemos que buscar ya nosotros qué propiedad vamos a utilizar. Fíjense, esta vez las bases no son iguales. Si ustedes observan la parte de la derecha,
tengo dos potencias que se están dividiendo, ¿de acuerdo? Una potencia tiene base 6, la otra potencia tiene base 3. Son distintas las bases. Entonces, la propiedad número 4 esta vez no nos va a servir, ¿no? Porque esta propiedad es para potencias que tienen la misma base. Entonces, acá vamos a utilizar la propiedad 6. Fíjense. Y fíjense lo que está después de la igualdad, ¿no? Todo esto es una identidad, esta propiedad. Entonces, yo puedo ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, eso les había dicho. Entonces, si observan la parte de la derecha, acá tengo dos potencias que se están dividiendo. ¿Qué características podemos observar? Las bases, fíjense, son diferentes, ¿no? Tengo base A para la parte del numerador y para la potencia del denominador tengo B. Son diferentes, pero observen los exponentes. Tengo n y tengo n. Los exponentes son iguales. Entonces, cuando se cumple eso, lo que tú puedes hacer es dividir A entre B, ¿no es cierto? Es decir, dividir las bases y toda esta división elevarlo al exponente n. Eso te dice que puedes hacer según esta propiedad. Entonces, observemos este ejercicio. Y quiero que observen lo que está después del igual. Fíjense, acá tengo una división, ¿no es cierto? Las bases son diferentes, entonces aplica la propiedad. Y fíjense el exponente, son iguales, entonces ya estoy seguro de que es esa propiedad. Entonces, según esa propiedad, lo que me decía es, tienes que dividir las bases, acá está, ¿no es cierto? En la parte izquierda, está dividiendo las bases. ¿Y qué pasaba con el exponente? Simplemente se tenía que repetir, ¿no? Entonces, este negativo 2 directamente se copia acá. Bien, entonces, ya está resuelto ese ejercicio. El ejercicio 19. A ver, el ejercicio 19, entonces, observemos qué propiedad nos puede servir. Observemos las bases, ¿no es cierto? Eso nos da una gran ayuda para saber qué propiedad tenemos que utilizar. Entonces, observen las bases. En la parte derecha de la igualdad, fíjense, yo tengo acá una base que es 6, otra base que es 3, otra base que es 4. Son diferentes las bases. Ahora, observen el exponente, fíjense, menos 2, menos 2, menos 2. Los exponentes son iguales. Entonces, ¿qué propiedad creen que nos pueda servir para este ejercicio? La propiedad número 5. ¿Están todos de acuerdo? Analicemos un poquito esta propiedad. Ya la hemos manejado también antes. Fíjense a la derecha de la igualdad. Acá está, ¿no? Tengo dos potencias que se están multiplicando. Las bases son diferentes y los exponentes son iguales. Esta propiedad se puede ampliar, es decir, yo puedo colocar más potencias que estén multiplicándose, pero tienen que tener la misma condición, ¿no? Que el exponente tiene que ser el mismo en todas. Entonces, si todos tienen el mismo exponente, por más de que las bases sean diferentes, ¿qué hacemos? Multiplicamos todas las bases, ¿no? Acá está, A por B, y directamente ese resultado de esa multiplicación lo elevamos al exponente n. ¿De dónde sale n? Es el exponente que se está repitiendo. ¿De acuerdo? Ahora vámonos a este ejercicio, que parece complicado, pero en realidad se van a dar cuenta que no es. Analicemos. Los exponentes ya hemos dicho que son iguales, ¿no? Entonces se aplica esa propiedad. Las bases, según la propiedad, me decía tienes que multiplicar, es decir, nosotros multiplicamos 6 por 3 y por 4, ¿no es cierto? Eso está apareciendo acá a la izquierda. Inclusive podría haberles dado directamente el resultado de esa multiplicación, ¿no? Es decir, si tú multiplicas 6 por 3 por 4, eso te va a dar 72. Entonces, inclusive en esta parte te podía haber dado 72. Entonces, igual seguiría estando bien. Ahora la pregunta es, obviamente, ¿qué numerito va a venir acá? Según la propiedad, ¿qué número tendría que ir ahí, chicos? -2. Negativo 2, ¿no es cierto? Porque la propiedad te dice el exponente que se repite en todas las potencias que se están multiplicando, este exponente viene acá. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, ya está resuelto el ejercicio 19. ¿Se han dado cuenta? No era tan complicado, solamente era analizar la propiedad. El ejercicio 20. El ejercicio 20, quiero que recuerden ustedes algo que hicimos creo que hace dos clases, ¿no es cierto? Les puse dos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasaba si tenemos, digamos, esta potencia? ¿Qué pasa si yo tengo un negativo 3 que está elevado al cuadrado?
¿Cuánto me da de resultado? ¿Y qué pasa si yo tengo este otro caso? Menos, sin paréntesis, 3 elevado al cuadrado. A ver, en el primer caso, en el de arriba, ¿cuánto sería el resultado? El exponente, si observan, le está afectando a todo el número entero, ¿no es cierto? Es decir, incluido el menos. Entonces, en el primer caso, según la propiedad de la potenciación, la definición, si el exponente es par, habíamos dicho que el resultado siempre va a ser positivo, ¿no es cierto? Y obviamente 3 por 3 acá nos daría como resultado 9. Pero observen el caso de abajo, el exponente o la potencia solamente está afectando al 3 y no así al menos, ¿no? Como en el caso de arriba. Entonces, en el caso de abajo lo que teníamos que hacer es copiar el menos y recién hacer la operación de potenciación, ¿no es cierto? Que sería 3 por 3. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no es cierto?, entre más 9 y menos 9. Esto que les he recordado vamos a aplicar en el ejercicio 20. ¿Por qué se estarán preguntando? Porque este menos, fíjense, no se está viendo afectado por esta potencia. Este 4 solamente le está afectando al 3. En cambio, si yo tuviera un paréntesis en esta parte, si hubiera un paréntesis ahí ya cambia la historia, ¿no? Ahí el 4 ya le está afectando al signo negativo también. Así como, por ejemplo, acá, fíjense, acá, el 4, este exponente, le está afectando a todo el menos 4, incluido el signo. ¿Ya? Es diferente a esto. Entonces, alguien se estará preguntando, mister, ¿qué vamos a hacer con este signo? Ese signo solamente lo vamos a copiar. Es decir, ese signo va a venir en esta parte negativo, ¿no es cierto? Y la propiedad lo vamos a aplicar en todo lo que se los voy a resaltar. A partir de este 3, en toda esta parte vamos a aplicar la propiedad, ¿ya? Sin incluir ese signo que está por delante. Entonces, a ver, ¿qué propiedad vamos a aplicar? Observen las bases, ¿no? Las bases, como les he dicho, siempre son una gran referencia. A ver, ¿qué bases tenemos? La primera potencia, su base es 3, ¿de acuerdo? Más chiquitito lo vamos a hacer. La primera potencia, su base es 3. La segunda, 2. La tercera, menos 4. Todas son diferentes. Ahora observen los exponentes. Acá tengo exponente 4, acá tengo exponente 4, acá tengo exponente 4. Los exponentes son iguales. ¿Qué propiedad entonces podríamos utilizar? Volveremos a nuestro formulario. Distintas bases, mismos exponentes, multiplicación de potencias. ¿Qué propiedad, a ver, les parecería lógico utilizar? ¿Cuál? ¿Será la propiedad 3? ¿Será la propiedad 5? Son las que más se parecen, ¿no es cierto? ¿Cuál utilizaría? 5, mister. 5. La 5. ¿Todos de acuerdo? Repito, la propiedad 5 la aplicamos cuando las bases son diferentes, observen, y los exponentes son iguales. Mientras que la propiedad 3 es al inverso, ¿no es cierto? La propiedad 3 aplicamos cuando las bases son iguales y los exponentes en esta vez son diferentes, ¿no? Entonces, vayan viendo ustedes las diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, según esa propiedad, ¿qué me dice? Lo que me dice de esa propiedad es de que yo debo multiplicar las bases, ¿no es cierto? Es decir, voy a multiplicar este 3, voy a multiplicar por 2 y voy a multiplicar por menos 4. Y eso lo voy a elevar a la cuarta. Entonces, para no copiarlo muy largo, vamos a hacer esa operación auxiliar en esta partecita. Voy a multiplicar todas las bases, ¿no? La primera base es 3 por la segunda base que es 2 y por la tercera base que en este caso es negativo 4. Ustedes me van a ayudar. Calcúlenmelo esa operación de multiplicación con 3 números enteros. Me dicen cuánto sale. Como tengo yo un negativo acá, entonces el resultado tiene que ser negativo, ¿no? Entonces, negativo y 3 por 2, 6, 6 por 4, obviamente, 24. Negativo 24. Entonces, ese negativo 24 yo tengo que ponerlo acá. Pero como voy a tener un choque de signos, ¿qué es lo que tendría que hacer? Ya conocemos, ¿no es cierto? Un paréntesis y recién vendría el negativo 24. ¿Están de acuerdo? Entonces, ahí está la respuesta. Cierro el paréntesis y según la propiedad, estito más repasaremos,
tenemos que multiplicar las bases, ¿no? Todo lo que está en amarillo multiplicamos y según la propiedad, el exponente, ese exponente que se está repitiendo, simplemente hay que copiar. Entonces, está aplicada correctamente la propiedad. ¿De acuerdo? Alguien también podía haberlo hecho de esta forma. Lo voy a poner aquí abajito. Si alguien no lo hubiera calculado el resultado de la multiplicación, también hubiera estado bien. Entonces, podría haber puesto también así, fíjense. El menos, obviamente, es el menos que está apareciendo aquí adelante, ¿no es cierto? Ese menos sí o sí tiene que ir. Y lo podía haber puesto como factores, es decir, 3 multiplicado por 2 multiplicado por menos 4, y todo esto tendría que estar elevado, obviamente, a la cuarta potencia, ¿no? Si alguien lo pone de esa forma, también está bien, solamente que arriba nosotros hemos hecho el cálculo de esa multiplicación. Ya cualquiera de las dos sería válida. Bien, el ejercicio 21, a ver, se los dejo para ustedes, resuélvanlo ahorita para que podamos verificar la respuesta. Les voy a ir dando algunas pistas, evidentemente, pero ¿cómo son las bases en el ejercicio 21? Si ustedes observan, las bases son diferentes, ¿de acuerdo? Tengo una base que es 21 y tengo una base que es 7. Son diferentes las bases. Observen los exponentes. Fíjense, acá tengo un exponente que es 5. Acá tengo otro exponente que es 5. Los exponentes son iguales. Entonces, busquen qué propiedad creen que les va a servir. Se los voy a ampliar el formulario. Busquen qué propiedad les va a servir. Resuélvanlo y me dicen cuánto tiene que salir este número, ¿no? En este caso es la base que debemos determinar. El exponente ya sabemos que es 5, ¿no? ¿Cuál será la base P? ¿Qué propiedad creen que tendríamos que utilizar acá? La 6. Las 6, mister. La propiedad número 6, correcto. Porque en la propiedad 6, repito, las bases son diferentes y lo que es igual es el exponente, ¿no es cierto? ¿Alguien ya tiene el resultado? La ¿Qué base número sería tendría 3 que entrar? negativo. 3 negativo. Bien, revisaremos entonces el resultado. Fíjense, según la propiedad número 6, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como las bases son diferentes y el exponente es igual, entonces la propiedad me dice, divides las bases, ¿no? En este caso yo voy a dividir la primera base que es 21 entre la segunda base que es 7. Este menos, como les expliqué en el ejercicio 20, está al margen, es como que está por delante de todo el ejercicio, entonces solamente lo vamos a copiar, ¿no? Este menos que está delante del 21 elevado a la 5, ese menos directamente tiene que venir al resultado, ¿no? Porque el 5, repito, no le está afectando a ese 5. El 5 solo le afecta al 21. Ahora voy a dividir las bases. Entonces voy a dividir 21 dividido entre 7. Evidentemente esto nos va a salir 3. ¿De acuerdo? Pero acá me está faltando algo. ¿Quién me dice? Acá el ejercicio está incompleto. Algo me estaría faltando colocar. A ver,